Ok, creo que ahí está. ¿Se está viendo? Sí se ve. Sí, No. Bien, entonces la última vez nosotros habíamos obtenido la fórmula de Rayleigh y James para la radiación del cuerpo negro y veíamos pues que tenía la expresión como 1,17, ¿no? Entonces el problema que tenía Rayleigh y que tenía James era que cuando graficaban esta función obtenían una cosa así, como la que estamos viendo acá, ¿no? Entonces el resultado experimental, que es la curva sólida, no fitea con su teoría, a excepción de bajas frecuencias, ¿no? Muy bajas frecuencias, solo el pedacito aquí, pequeño de acá, ¿no? Entonces, para frecuencias mayores, casi llegando a al V, ya eso vuela, se va. Por eso que le habían llamado la catástrofe ultravioleta, ¿no? Entonces, Planck, que también estudiaba la radiación del cuerpo negro, entonces, y en general, ¿no? La radiación debido a la temperatura de, de los cuerpos, sobre todo los metales, tuvo la visión de tratar de fitear la curva independientemente del concepto físico. Y más o menos él bosquejó su solución de la siguiente manera, ¿no? Vamos a leer un poquito y vamos a comentar. Ahora, vamos a hacer solo un poco de clase porque realmente hay muchas formulitas y cosas que sería bueno verlos en la pizarra para ver cómo van saliendo, ¿no? Vamos a ir avanzando un poquito. Entonces, vamos a ir leyendo, vamos a ir comentando. Espero no se duerman mucho. Bueno, entonces vamos a ver la teoría de Planck para la radiación en una cavidad, ¿no? Que es la del cuerpo negro. Entonces, el libro dice que para ver la discrepancia, o sea, entre la ecuación de Rayleigh, que matemáticamente era muy bonita, salía muy bien, y la parte experimental, Planck consideró que posiblemente la ley de la equipartición de la energía no era la correcta para explicar la radiación del cuerpo negro. Porque si tú recuerdas lo que vimos la última clase, ahí hemos supuesto que la energía promedio es igual a KT. En realidad, ¿no? La repartición de la energía dice que es un medio de KT la energía, pero por el múltiplo 2 debido a los estados de polarización se va y te queda KT. Entonces, como todo digamos, partía a partir de esa suposición, entonces el de Planck empezó a pensar que eso estaba mal. Estaba mal porque, bueno, en el modelo de Rayleigh, la energía promedio, que es igual a K, la constante Boltzmann por T, la temperatura del cuerpo, noten que no hay una dependencia funcional en la frecuencia. Todo depende simplemente de la temperatura del cuerpo. En el enfoque que Planck sugiere, el rango de frecuencias tiene que entrar. Eso viola el principio de equipartición de la energía. Entonces, aparta del modelo clásico de la teoría de la termodinámica, ¿no? Entonces, se aparta un poquito de ese modelo, es lo que hace Planck. En la figura que acabamos de ver, para pequeñas frecuencias, como hemos visto, la fórmula de Rayleigh funciona. Entonces, la ecuación 1,18 vale, ¿no? La energía promedio, como vimos la clase pasada, tendía a KT para bajas frecuencias o frecuencias que tienden al cero. No vamos a volver a ver la gráfica. O sea, para bajas frecuencias, entonces la energía promedio debe ser KT. Y eso está bien. Pero cuando las frecuencias van aumentando y tienden al infinito, la energía promedio debe tender a cero. Y eso no ocurre porque, claro,
la fórmula de Rayleigh me está lanzando eso hacia arriba, hacia el infinito, ¿no? Entonces, eso no ocurre. Y de alguna manera Planck tenía que ajustar y ver cómo cuando las frecuencias crecían y tenían al infinito, la energía promedio debería tender a cero, que era justamente lo que la parte experimental me decía, ¿no? Aquí nuevamente veo, y aquí veo que, claro, la curva continuaría bajando y tenderían a cero para altas frecuencias. Entonces, Planck se da cuenta, dice que no, para ciertas circunstancias, en el caso de la radiación del cuerpo negro, la energía promedio de las ondas estacionarias es una función de la frecuencia, o tiene que ser función de la frecuencia, ¿no? Entonces, ahí aparece que la energía promedio, o la energía media, es una función ahora de la frecuencia y que debe tener dos comportamientos. Para bajas frecuencias, tender al valor de KT y estar en concordancia con la ecuación de Rayleigh, y para altas frecuencias, esa energía promedio debe tender a cero. Debe cumplir 1,18 y 1,19. Y están en contraposición a lo que la ley de equipartición de la energía predice y que asigna simplemente la energía promedio cierto valor que no depende de la frecuencia. Entonces, Planck plantea una forma funcional para su energía promedio en función de la frecuencia y se aleja o se aparta con eso del modelo clásico. Ahora, Planck no lo hace desde una visión filosófica o conceptual, digamos, ¿no? Él no primero conceptúa de que en realidad la energía debe depender de la frecuencia. Claro que al final él encuentra que la energía es h nu y ahí encuentra la dependencia de la frecuencia en su cuantización, pero él lo hace simplemente para tratar de fitear la curva, para que la teoría fitee la curva experimental, ¿no? Sin importarle muy al inicio las consideraciones, implicancias teóricas que va a tener. Entonces, vamos a seguir analizando esto, ¿no? Primero hay que mirar, dice el libro, la ley de la equipartición de la energía. Bueno, la ley de equipartición de la energía está en un apéndice de este libro, el apéndice C, que yo los invito a que lo revisen, ¿no? Ahí es donde sale la mecánica, la teoría clásica para la estadística, que es en función a la distribución de Boltzmann. Y aquí el libro usa una fórmula para esta distribución de Boltzmann que la da en 1,20, ¿no? Tiene P de la energía, E a la menos KT sobre KT. Bueno, P de E por DE, esos dos, es la probabilidad de encontrar una entidad, o sea, en este caso la entidad para nosotros es la onda, ¿no? Entonces, esta es la probabilidad de encontrar una entidad dada en un sistema con energía en el intervalo entre E y E más delta de E, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad entonces de encontrar a esta onda con cierta energía en el intervalo de E más delta de E? Lo daría PDE multiplicado por DDE. Entonces, si PDE por DDE es la probabilidad, PDE simplemente sería como una densidad, digamos, ¿no? Ahora, noten que en esta interpretación o en esta acepción del 1,20, el número de estados de energía, ojo, número de estados de energía no es igual al número, o sea, la energía, ¿no? Son los diferentes estados que puede tomar la energía para la entidad, en este caso la onda. En ese intervalo es independiente de E, ¿ok? Es decir, puede haber 8 estados de energía, 10 estados de energía, 12 estados de energía para las ondas, pero estos estados o número de estados de energía no dependen del intervalo de la energía, en realidad, no dependen, son independientes del intervalo de energía. Es decir,
el número de estados energéticos que pueden tomar la onda entre el intervalo de energía E y E más delta de E no depende en sí mismo del valor de la energía, ¿no? Pueden ser 100 estados, 20 estados, 30 estados, no sé, ¿no? Entonces, la 1,20 es una especie de densidad, pero multiplicada ya por DDE se convierte en la probabilidad, ¿ok?, de encontrar una entidad dada, o sea, un tipo de onda dentro del sistema con una energía entre el intervalo de E más delta D. 100 de estas entidades, por ejemplo, constituirían uno de los estados de energía, ¿no? Otro estado de energía daría para otro rango de valores entre E y E más delta D. Por eso que dice que el número de estados de energía es independiente de la energía. ¿Se entiende? Hola. Hola. Sí, profe. Ah, están ahí, ¿no? Ya. Entonces, se supone que nuestro sistema contiene un gran número de entidades del mismo tipo en equilibrio térmico, es decir, un gran número de ondas, todas del mismo tipo que están en equilibrio termodinámico a la temperatura T. Y esa K que aparece aquí representa la famosa constante de Boltzmann, ¿no? Entonces, las energías de estas entidades en el sistema que para nuestro caso las consideramos como ondas estacionarias que oscilan con un movimiento armónico simple en el equilibrio térmico para la cavidad del cuerpo negro, están dadas por 1,20, esta ecuación, ¿no? Esta ecuación. Muy bien. La distribución de Boltzmann está relacionada con la distribución de Maxwell, esas cosas lo pueden ver en el apéndice C, ¿ok?, del libro. Ahí pueden chequear, sería instructivo que chequeen para ver de dónde sale en realidad la ecuación 1,20, que de frente te la ponen acá. La podemos ver en clase un poquito más al detalle porque hay que hacer un poquito de cuentas en la pizarra para llegar a la 1,20, pero pueden ir viéndole en el apéndice C del libro, ¿no? Entonces, las funciones de distribución de Boltzmann, nos dice el libro, que proveen una información completa acerca de acerca de las energías de estas entidades en nuestro sistema, ¿no? Puedo encontrar, por ejemplo, 100 ondas con cierta energía en un rango E más delta D. Puedo tener 80 entidades de estas ondas de energía con otra energía entre E más delta D y así, ¿no? A eso se está refiriendo. Ahora, el valor promedio de estas energías, o sea, cuando las sume, el valor promedio, también está dada por estas funciones de distribución de Boltzmann, o me permiten calcular ese valor promedio. Entonces yo, a partir de 1,20, que es esa densidad de probabilidad, podría evaluar esta razón o este ratio que es 1,21. Si tú te das cuenta, en 1,21 el denominador es la integral de 0 a infinito de P de E de E, pero P de E de E es la probabilidad de encontrar a la entidad en un rango de energía. Entre 0 y infinito quiere decir que tú integras sobre todo el espacio, entonces la probabilidad de encontrar a la entidad en ese rango de energía es 1, porque si integras en todo el espacio, ¿dónde estará esa entidad que tiene una energía dentro del rango E más delta de E? Bueno, como estás integrando todo el espacio de 0 a infinito, lo vas a encontrar, es 1 entonces. Y la parte superior, si tú ves, nuevamente tienes P de E de E, que con la integral sería la probabilidad, pero multiplicado por el valor de la energía que tendría en ese rango. Entonces, eso es un peso, ¿no? Porque, por ejemplo, por hablar una tontería, ¿qué probabilidad hay de encontrar una entidad en el rango de energía CD que tenga 10 joules de energía?
Entonces, haces tu cálculo de la probabilidad es 0,4, dices. Ya, 0,4. Entonces, esa es la probabilidad. Multiplicado por E, por la energía, te da el aporte de esas entidades a la energía total. Luego, ¿cuál será la probabilidad de encontrar una entidad con 15 joules de energía? Te da otro valor. Y si lo multiplicas por ese valor de 15 joules, te da el aporte de esas entidades a la energía total. ¿Se va entendiendo? Hola. Hola. Sí. Entonces, por eso es que integra esos aportes de cero a infinito y te da la energía promedio, que es la 1.21. Así podríamos entender nosotros la 1.21. Entonces, y el libro también lo explica, ¿no? Dice, el integrando en el numerador es la energía E. Pesada, o sea, el peso lo da la probabilidad de la entidad, ¿no? De que la entidad se ha encontrado en este rango de energía. Es la primera que les acababa de comentar, ¿no? Al integrarla sobre todos los posibles de energía, el valor promedio es la energía obtenida, ¿no? Como les estaba explicando, ¿no? Voy sumando esas, pero como un integral de cero infinito. En el denominador es la probabilidad de encontrar a la entidad con cualquier energía, y debe tener el valor de 1, ¿no? Que les expliqué al comienzo. Entonces, si yo evalúo la integral en el numerador, el resultado es justamente la famosa ley de la equipartición de la energía, ¿no? Si yo evalúo ese resultado, es justamente esa famosa ley de la equipartición de la energía y me da 1.22. Ahora, entonces, notemos que nosotros para evaluar esta energía promedio hemos usado integrales en la ecuación 1.21 y nos da justamente el valor de KT. Y ¿eso de dónde sale? Bueno, el valor 1.20, que acá se los vuelvo a mostrar, es el PDE, es E a la menos KT sobre KT, ¿no? Entonces yo reemplazaría acá ese PDE e integraría, o sea, el PDE que es E a la menos C sobre KT, lo reemplazo aquí, integro, bueno, abajo me da 1, integro con E y me da que la energía promedio es KT, me va a dar. Y eso está de acuerdo a la teoría clásica, porque estoy integrando en todo el rango de energía, ¿no? Como un continuo la energía, como un continuo. Y me devuelve la 1.20 en la que me dice que la energía promedio es KT, la que ya habíamos visto anteriormente, que corresponde al valor predicho por la equipartición de la energía. Entonces, gráficamente, ¿no? Podemos nosotros tener algún indicio de qué se está, a qué se está refiriendo eso, y vamos a ver un ratito aquí la gráfica 1.9, esta acá, ¿no? Esta gráfica. Esa gráfica de aquí. ¿La están viendo? Hola, ¿están viendo la gráfica? Sí, profesor. Sí, se ve. Ya, muy bien. Ya, ok. Entonces, en vez de integrar, que ya sabemos cómo integrarla, simplemente poner PD por la función 1.20 y PAC integramos y ya sabemos que abajo da 1 y arriba, bueno, el valor de la integral y obtenemos ese valor 1.22 que es el KT. Vamos a ver un poquito gráficamente el PDE y el E por el PDE, ¿no? Y ahí está la figura, ¿no? Ahí está la figura que estamos mostrando. Entonces, en la figura, PDE se grafica como una función de la energía, esa densidad, ¿no? Como función de la energía, y notamos
que cuando la energía tiende a cero, mira tú ahí en lo que te he colocado, ¿no? PD es igual a E a la menos E sobre KT, ¿no? Entonces, cuando E tiende a cero, es decir, para valores muy pequeños de la energía, ese PDE tiende a 1 sobre KT, ¿no? Tiende a 1 sobre KT. Y cuando E tiende al infinito, ¿no? Ese PDE tiende a cero, ¿no? Va a tender a cero. Entonces, eso es lo que correspondería al gráfico de PDE. Pero si yo veo ahora el gráfico E de PDE, E multiplicado por PDE, y hago el gráfico de esta energía por PDE, noto que cuando la energía tiende a valores pequeños, va a tener este comportamiento en el que cuando tiende a cero, ese E de PDE, que la energía promedio es 1 sobre E, es un valor máximo, y eso corresponde luego a que, cuando la energía tiende a cero, ese E de PDE tiende a cero, y cuando la energía tiende al valor KT, al valor KT, si tú te das cuenta, la E por PDE tiende a 1 sobre E, ¿no? Puedes hacer el ejercicio matemático reemplazando en la fórmula que te he colocado aquí de PDE. Y te das cuenta ahí que el área debajo de la curva tiende a EKT, ¿no? Eso es a lo que tiende esa área, que sería la integral, pues, ¿no? Sería la integral. Entonces, eso es lo que se está viendo cuando yo utilizo las famosas integrales, ¿ok? Las famosas integrales. Ahora, Planck sugiere otra cosa. ¿Qué es lo que sugiere Planck? Vamos a ver qué sugiere Planck, ¿no? Entonces, Planck dice, bueno, tenemos el problema que cuando hacemos este análisis de la ecuación integrada, al considerar los valores de energía como un continuo, me da que la energía promedio es igual a KT y no me fitea el gráfico experimental, ¿no? Es lo que me dice Planck. Entonces Planck trata de fitear la curva y hace una modificación en el cálculo para encontrar esta energía promedio, ¿ok? Y entonces él dice, bueno, voy a cambiar las integrales por las sumatorias, ¿no? Porque cuando él juega con las sumatorias, se da cuenta de que matemáticamente obtiene una relación funcional que depende de la frecuencia y que le fitea la curva. Entonces él dice, bueno, vamos a modificar un poco el cálculo, tratando la energía como si tuviera valores discretos en vez de valores continuos, y por lo tanto, ya no debo integrar mi ecuación 1.21, está acá, ya no la debo integrar, sino debo tratarla como sumatorias. Pero al hacer eso, lo que él hace es discretiza la variable, porque ya saben que todo lo que tiene que ver con una sumatoria discretiza la variable, y todo lo que tiene que ver con una integral lo vuelve un continuo. Entonces él rompe el punto de vista de la física clásica y se va, ¿no? Cambia del continuo al discreto. Lo único que hace entonces es cambiar la ecuación 1.21 que les acabo de mostrar hace un momento, por sumas en vez de integrales. Ya el libro aquí lo hace explícitamente, ¿no? El cálculo en un ejercicio que está ahí resuelto, y encuentra la ecuación deseada, ¿no? Entonces, lo que asume Planck es que la energía solo puede tomar ciertos valores discretos
en vez de cualquier valor continuo. Es la suposición de Planck. Y que estos valores discretos de energía están uniformemente distribuidas, ¿no? Entonces, él tampoco es que agarra, bueno, dice, en mi sumatoria una porción va a tener una energía delta de E y la otra porción va a tener 3.5 delta de E, 8.5, no, él lo que hace es, dice, bueno, mi valor de energía puede ser 0, delta de E, que es el ancho de energía patrón, y luego el doble de ese ancho, o el triple de ese ancho, o el cuádruple de ese ancho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que obtiene Planck o asume Planck es un modelo dado por la ecuación 1.23 que aparece aquí, ¿no? Y ahora él va a tener solo un conjunto de valores permitidos para la energía, ¿no? El delta de E es un intervalo uniforme, ¿ok? De valores de energía entre o dentro de ese intervalo de todos los valores posibles y permitidos de energía, ¿no? Entonces, Planck, luego de hacer su análisis, ¿no?, descubre que puede obtener la energía promedio aproximadamente igual a KT cuando las diferencias de energía son pequeñas, es decir, cuando está en el primer régimen, para valores que corresponderían a valores bajos de frecuencia, y que puede obtener la energía promedio casi cero cuando el delta E es grande, es decir, está en el otro lado de la curva. Entonces, él se da cuenta al hacer este cambio de integrales a sumatorias y al suponer estos anchos de energía, y le fitea muy bien la curva. Entonces, él lo que dice es que, como él necesita obtener para pequeños valores de frecuencia nu una energía cero, y necesita, para pequeños valores de frecuencia nu una energía KT, y para grandes valores de frecuencia una energía cero, necesita necesariamente que el delta de ese ancho sea una función de la frecuencia, ¿no? Entonces, él dice, ahora mi energía debe ser proporcional a nu, a la frecuencia, que es lo que él quería encontrar. Y entonces él propone que ese delta E, ese rango de frecuencias, debe ser igual a una constante por nu. La constante H, luego le ponen la constante de Planck, es la constante de proporcionalidad. Cuando Planck trabaja más en sus cálculos matemáticos, encuentra cuál debe ser el valor de esta H, y ese valor de H llega a aproximadamente el valor de 6.63 por 10 a la menos 34 Joule por segundo, que es la famosa constante de Planck, ¿no? Entonces, la fórmula de Planck, o la fórmula que Planck obtiene para la energía promedio, al hacer la ecuación 1.21 sumas en vez de integrales, es la 1.26. Esa es su ecuación para la energía promedio, y ahí, en su ecuación que lo obtiene, encuentra que la energía promedio no es igual a KT, como predice el modelo clásico, sino que es una función que depende de la frecuencia y tiene esa expresión, que cuando la evalúas para pequeñas frecuencias te devuelve el KT, y cuando lo evalúas para frecuencias que tienden al infinito, te da 0 en el valor de la energía. ¿Ok? ¿Y eso cómo lo puedes hacer? Bueno, para hacer esa evaluación, y acá te lo pone el libro, lo primero que tendrías que hacer es una expansión en series de potencias de E, ¿no? El exponencial E a la X puede ser expandido en una serie, que es una serie de potencias.
Lástima que acá no tengo yo cómo mostrarte, ¿no? Pero si tú ves la expansión de E a la X es 1 más y ¿no? Una serie de valores. X es 1 más X más un medio de no sé qué cosa por X al cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el libro te pone, ¿no? E elevado a la h nu sobre kt, lo expandes, solo coges los dos primeros términos porque los otros se te hacen muy chiquitos. Y luego entonces, puedes tomar tus, cómo tiende cuando esto va a, cuando tiendes a cero, cuando tienes infinito, etcétera, y te va a dar que la energía promedio, por ejemplo, te da cero, cuando la frecuencia es muy grande. ¿Por qué? Mira, 1.26 nada más, ¿no? Entonces, E a la h nu menos kt, cuando tiende al infinito, esa cosa vuela, se vuelve muy grande, tiende al infinito, entonces cualquier cosa entre el infinito es cero, ¿no? Te da cero, perfecto. Entonces, el otro límite cuando las frecuencias son muy pequeñas o tienden a cero, entonces te devuelve KT la expresión, ¿no? Te devuelve KT. Y tú dirás, pero ¿cómo me va a devolver KT? Bueno, acuérdate aquí que E a la h nu sobre kt es 1 más h nu kt en la primera aproximación. Entonces, si tú lo reemplazas ahí, el 1 con el menos 1 se va y te va a quedar h nu arriba sobre h nu sobre kt abajo, ¿no? H nu con h nu se simplifican y ese kt que está abajo sube arriba. Entonces, te da el famoso valor del otro extremo. Y entonces esta ecuación 1.26 te fitea muy bien la curva y ya cuando él la grafica, le fitean los datos experimentales, ¿no? Entonces, el valor clásico que salía, que la energía promedio siempre era KT, y que me predecía este valor, la fórmula de Rayleigh y de Jeans, no va más. Y en concordancia a lo encontrado por Planck, él encuentra para la densidad de la energía radiante, la 1.27, en vez de la fórmula de Rayleigh-Jeans, esta dependencia funcional de la frecuencia, ¿no? Y que fitea o calza muy bien los datos experimentales, ¿no? Los datos experimentales y que se pueden ver aquí en esta ecuación, ¿no? Acá tienes la ecuación de Planck en línea negra, ¿ok? Y en bolitas los datos experimentales, ¿no? Entonces, la ecuación de Planck funciona muy bien, funciona ya muy bien, ¿no? Entonces, básicamente, sabemos el curso de acción. La ecuación 1.21, que es, la vuelvo a mostrar, es esta de acá, que me expresa un continuo en la energía, la voy a cambiar por sumatorias y al hacerlo, debo obtener, como hemos explicado, la 1.27. El ejemplo 1.4, que está en el libro, dice que hay que derivar entonces ahora la expresión de Planck para la energía promedio y esta ecuación que nos muestra es justamente la 1.21, pero en función de sumatoria, ¿no? Y lo que sigue a continuación es el cálculo numérico, que el libro lo va explicando, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a reemplazar el PDE, ¿ok? Nosotros teníamos que era E a la menos KT sobre KT, empezamos a reemplazar ahí en la sumatoria y como
Planck supone, ¿no? Él supone que la energía o el rango de energías debe estar en un intervalo h nu y que empiece en cero. El primer rango sería delta E, que sería h nu. El segundo rango sería 2 delta de h nu. El tercero sería 3 delta de h nu, ¿no? Entonces, él dice, bueno, eso es un n por h nu. Ahora, él lo que supone, no, ojo, es una constante que le ponen h, ¿no? Pero en realidad dice que el delta de E debe ser proporcional a la frecuencia, por eso que ahí la constante de proporcionalidad es el h no es la suposición de Planck. Para discretizar qué cosa, tú dirás, no, o sea, de O, porque la idea es, ya está muy bien, él reemplaza, él va a reemplazar el PDE, que es igual a E a la menos KT sobre KT, la va a reemplazar. ¿Por qué? Bueno, él dice que la energía ahora no es un continuo, la pasas a sumatorias. Aquí están las sumatorias, perfecto. Muy bien. Pero entonces, si no es un continuo, ¿qué es la energía? Bueno, él dice, debe ser proporcional a la frecuencia. Entonces, esa energía debe ser proporcional a la frecuencia, una constante h por nu. Ahí está, mi proporcionalidad de la frecuencia. Pero como solamente va a tomar valores en la sumatoria 0, delta de E, 2 delta de E, 3 delta de E, entonces debe ser NH nu. Ya está, entonces tendrías E a la menos NH nu en vez de la energía sobre KT, sobre el KT. ¿Y de dónde aparece este NH nu que aparece aquí en el numerador? Me acuerdo de qué, de la ecuación 120, vamos a verla nuevamente, la 120, y es por delta de E. El delta de E vendría a ser el triangulito de energía. ¿Cuál triangulito de energía? Dirás, este triangulito de energía. Lo reemplazo el diferencial por este delta de energía. Y es por eso que en la sumatoria entra el NH nu aquí. ¿Se entendió? Hola. Sí, profesor. Ya. Entonces, ya tengo mis dos sumatorias, una arriba, una abajo. Y ahora empiezo simplemente a trabajar, pues, matemáticamente, algebraicamente con la sumatoria, ¿no? Entonces, como a cada rato me aparece h nu sobre kt, él agarra y le pone un alfa, ¿no? Matemáticamente le pone un alfa y se acabó. Entonces, esta expresión ahora el kt lo sacas, etcétera, y tienes una expresión sumatoria de n igual a 0 al infinito de n alfa por e a la menos a n alfa sobre sumatoria de n igual a 0 al infinito de e a la menos n alfa, tienes, ¿no? Entonces, ya la parte que sigue es matemática, ¿no? Porque él dice que esto puede ser evaluado más fácilmente si notas que menos alfa derivada con respecto a alfa del logaritmo natural de esta cosa en realidad es lo que tú tienes acá, ¿no? Eso que tú tienes acá, esta sumatoria de n igual a 0 al infinito de n alfa de la menos n alfa sobre la sumatoria de n igual a 0 al infinito de la menos alfa corresponde a esto de acá, ¿no? Entonces, como el cangrejo, él buscó, pues, ¿no? Esto a qué puede ser igual y notó que era esto de acá, ¿no? O sea, fue tanteando así la fórmula. Claro que aquí no se puede mostrar muy al detalle porque no tengo cómo escribirlo, ya lo haré en la clase lunes, porque lo revisaremos. Pero entonces él nota que esto de aquí puede ser reemplazado por esto de acá, por esta expresión, ¿no? Entonces él lo que hace es lo va a reemplazar y ahora va a tener que la energía promedio es KT, a ver, aquí está el KT por este cociente de sumatorias que lo acaba de descubrir él, que es como menos alfa derivada con respecto a alfa de un logaritmo natural de e a la menos n a la alfa, ¿no? Es esta sumatoria acá. Muy bien, entonces, claro, porque la derivada de e a la x del logaritmo natural de e a la x va a tener 1 sobre el valor y multiplicado el de arriba, etcétera, ¿no? Eso lo puedes hacer fácilmente, esta derivada.
¿Ok? Entonces, él ahora tiene esta expresión, que E promedio es KT por esto que eran las sumatorias, ¿ok? Y eso ahora me da esto de acá, y ahora sigue él y continúa con sus desarrollo en serie, ¿no? Dice él que la sumatoria de n igual a 0 infinito es que es de e a la menos n alfa, en realidad es esto de aquí, es el desarrollo en serie de potencias de esta sumatoria. Cuando tú has hecho series de ecuaciones diferenciales, seguramente has hecho esta serie, ¿no? Y eso es como si fuera 1 más x cuadrado más x cubo, donde x es e a la menos alfa, ¿no? Esto de aquí es un resultado de las series de potencias, ¿no? La suma de series, que la debes conocer, si no hay que revisar la matemática, ¿no? Y bueno, él sigue y continúa un poco más, ¿no? Pero dice 1 menos x a la menos 1, o sea, 1 entre 1 menos x es 1 más x cuadrado, o sea, esto de aquí es otro resultado de las series de las sumas, ¿no? De potencias, ¿no? La expansión de 1 sobre 1 menos x en expansión, si tú haces la binomial, etcétera, te da esta expresión de acá. Entonces él se da cuenta que esto de acá, ¿no? Lo puedo trabajar como esto de acá, y esto de acá en realidad es esto de acá, donde x es e a la menos alfa. Entonces con eso él agarra y el e raya dice es igual a menos el h nu derivada con respecto a alfa del logaritmo natural de ¿quién? 1 menos e a la menos alfa menos 1. ¿De dónde saca esto? Bueno, una vez que él hace todo este reemplazo, ¿no? Porque el x es e a la menos alfa y tienes 1 menos e a la menos alfa menos 1, que es esto, que es exactamente igual a esto y que vendría a reemplazar a esto de acá, ¿no? Entonces esta sumatoria la pone como, perdón, el logaritmo natural de esto de acá, ¿no? Acá está el logaritmo natural de esto. En buena cuenta, esta sumatoria él la ha desglosado entre estas dos representaciones y obtiene el 1 menos e a la menos alfa a la menos 1. Bueno, y ya lo que sigue es más sencillo, ¿no? Porque él aquí tiene este logaritmo él lo puede expandir, luego lo deriva y obtiene esta expresión, ¿no? Y al final, cuando hace el álgebra, obtiene su famosa fórmula que la energía promedio es h nu sobre e a la h nu sobre kt menos 1, ¿no? Entonces, él lo deriva. Ya, claro que en la clase lo vamos a hacer más al detalle, pero básicamente aquí les he ejemplificado, digamos, un poco cómo va saliendo esta ecuación de Planck. Más o menos se entiende la idea de dónde sale. Hola. Sí, profesor, sí se entiende. Ya. Entonces, como verán, es simplemente pasar de las integrales a las sumatorias, suponer que mi diferencial de energía en la integral ahora es un delta de E, y esa de delta de E es proporcional a la frecuencia, y eso tiene que ser una constante de proporcionalidad que le ponen H por nu, y que como él ha supuesto que los valores de energía pueden ser tomados para el primero de 0, el segundo será delta de E, el otro 2 delta de E, 3 delta de E, y así le pone entonces NH nu. Y lo otro ya es un trabajo con las sumatorias, el desarrollo en serie de la sumatoria, y a qué es igual esta suma de acá, ¿no? Darse cuenta, todo eso lo pone ahí, lo deriva, etcétera, ya es una álgebra relativamente sencilla y obtiene su famosa h nu sobre el h nu kt menos 1 para la energía promedio, ¿no? Entonces, es así como Planck obtiene su famosa fórmula y entonces esta fórmula que él obtiene, que está en función de la frecuencia, también la puede poner en función de la longitud de onda, ¿no?
La puedes poner en función de la longitud de onda y acá, por ejemplo, puedes fitear para una temperatura dada, en función de la longitud de onda, el espectro de un cuerpo negro y la fórmula de Planck fitea o calza muy bien, ¿no? Y calza muy bien. Entonces, al final, él simplemente obtiene la ecuación 1.28 para la densidad de la energía radiante. Entonces, en esta ecuación 1.28, a diferencia de la de Rayleigh, aunque es muy parecida, es que te aparece una ecuación en función de, entiende bien, la frecuencia que puede ser trasladada a longitud de onda, acordándote que la frecuencia no es entre lambda, ¿no? Entonces, la 1.27, que es la que él encontró primigeniamente, por acá está, la 1.27, ¿dónde estás? Oh. ¿Dónde estás 1.27? ¿Dónde está la 1.27? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? 1.27. Vamos a ver la 1.27. ¿En qué página estará? La ecuación 1.27, un ratito. Ah, ya, está acá. Acá, que está en función de la frecuencia. Si tú te das cuenta que la frecuencia es C sobre lambda, ¿no? Entonces, colocando C sobre lambda en vez de la frecuencia, tú vas a obtener la 1.28, que es la misma ecuación, pero en función de longitud de onda, ¿no? La vas a tener en esta forma. Entonces, más aún, esta ley, la ley de Planck, debe cumplir la ley de Stefan-Boltzmann y la ley de desplazamiento de Wien, ¿ok? Es decir, la ley de Boltzmann y la ley de Stefan, perdón, la ley de Stefan y la ley de Wien, que son las ecuaciones 1.2 y 1.3, deben, bajo ciertas condiciones, ser deducidas a partir de 1.28, porque Planck las engloba también, ¿no? Ahora, sobre las constantes de proporcionalidad, bueno, la ley de Stefan, la constante de Stefan, que le llaman Stefan-Boltzmann, también se deducen a partir de estos valores que aparecen aquí, ¿no? Entonces, la ecuación de Planck fitea y calza muy bien la ecuación experimental y todo ocurre de manera natural a partir de la suposición que él hace, ¿no? De que nos debemos apartar de las integrales por las sumatorias, debemos cambiar el diferencial de energía que aparece en la integral por un valor discreto de energía que le llama delta E, y que ese valor discreto de energía debe ser proporcional a la frecuencia, ¿no? La proporcionalidad de la frecuencia surge a partir de que el gráfico experimental nota que se aparta del resultado teórico debido a que justamente el resultado teórico clásico en la ecuación de Rayleigh y James, que toma el principio de equipartición de la energía, me da que la energía promedio es KT y que eso solamente se cumple para bajas frecuencias porque la energía debe tender a cero altas frecuencias. Entonces él hace todos esos cambios, utiliza en la matemática la sumatoria. En esa sumatoria él se da cuenta que esas sumatorias pueden ser expresadas como series de potencias y luego, siguiendo la matemática, que es relativamente simple, la que conocía, llega a una expresión en la que naturalmente aparece la ecuación de la densidad de energía en función de la frecuencia y luego la puede transformar también a longitudes de onda, ¿no? Entonces, el resultado del Planck está ahí y es lo que da. Lo que sigue sería hacer, leer un poquito que, miren, es el uso de la relación de Planck en termometría, es en realidad una lecturita chiquitita. El postulado de las implicancias de Planck, que ya la hemos analizado y la cual hemos hablado in extenso, que también es algo muy pequeño, que lo mencioné. Y lo otro, un poquito de historia cuántica, que es
súper chiquito, ¿no? En el que me habla, pues, de todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Sobre la fórmula de Planck, que al comienzo no le hacían caso, que él tampoco creía, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esto debemos haber acabado ya el capítulo 1, ¿ok? Y deberemos empezar el capítulo 2, que corresponde a fotones. Y en el capítulo 2, sobre fotones, debemos nosotros tratar con el efecto fotoeléctrico, la teoría cuántica de Einstein para el efecto fotoeléctrico, luego el efecto Compton, hablar un poco de la dualidad de la onda electromagnética, o la naturaleza dual de la radiación, perdón, electromagnética, hablar de los fotones y la producción de rayos X, producción de pares, aniquilación de pares y secciones eficaces para la dispersión y absorción de fotones, ¿no? Que es el capítulo 2. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Lo que pasa es que hay que hacer cuentas, es decir, escribir, y no me permite más que comentar la clase en PPT. Entonces, ya el lunes lo que vamos a hacer, llegando a la clase, es hacer este desarrollo que acabamos de ver aquí, ¿no? Para hacer el cálculo matemático, digamos, un poquito en extenso, para que quede claro de dónde sale. Y terminando eso, que será en la primera media hora de clase, empezar el capítulo 2 sobre fotones. ¿Ok? Entonces, por hoy nos quedamos aquí. Hemos hecho casi una hora de clase. Les debo 2 horas. Pero esas 2 horas se las voy a pagar cuando les voy a tomar una práctica del capítulo 1. Nos vamos a poner de acuerdo la semana que viene, no va a ser en horario de clase, sino fuera del horario de clase. Les voy a tomar una práctica sobre los ejercicios que supuestamente ustedes están haciendo y me los van a entregar el domingo. ¿Ok? ¿Se entendió? Hola. Sí, profesor. Profesor, disculpe. Te disculpo. Dime. Ya. Que he visto el Classroom. Ya. Bueno, ahorita último, durante la clase no, pero antes es así. Y aún no había visto qué ejercicios eran exactamente, profe. No, ahora voy a colgarles bueno, ya saben que van a hacer del 1 al 24, van a tomar el ejercicio 1, ¿no? Luego le suman 3, sería el 4, le suman 3, le suman 7 y así, porque tienen que ser 8 ejercicios, ¿no? Ah, ya, o sea, comenzando del 1, Del 1. le sumamos 3 cada Claro, vez. y deben ser 8 al final, ¿no? Si es que no me... Ya. Ok, profe. Los 8 ejercicios. Múltiplos de 3, ¿cómo múltiplos de 3? O sea, es que si tomas los pares serían 2, 4, 6, ¿no? Y si tomas los pares de los 24 harías 12. Si tomas los impares harías 12, ¿no? ¿O no? ¿O estoy mal yo? Ah, no, profe, se refiere a múltiplos de 3, no a múltiplos de 2, sino a múltiplos de 3. Por eso, el 1, el 3, el 6, a ver, 1, 3, 6, 9, 12, 15, profe, disculpe, 18, profe, que lo interrumpa, 24, pero 9, ¿no? El 1 no es múltiplo de 3. No, ya lo sé, ya lo sé, pero empezaríamos con el 1. Entonces serían 9 ejercicios, ya vamos a hacerla más fácil, van a ser 9 ejercicios, sería 1, 3, 6, 9, ¿no? Así hasta el 24, ¿estamos? Está bien, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, entonces esos son los que hay que presentar. El formulario se lo subo ahora y ahí les vuelvo a explicar. Entonces va a ser el 1, el 3, 6, 9 y así sucesivamente. Entonces yo les voy a tomar la próxima semana una pequeña práctica del capítulo 1 en lo que corresponde a los ejercicios que me van a presentar en el formulario, estos que acabamos de decir. Ahora esa práctica es fuera de la clase, ¿no? Y va a tener una duración, digamos, de 2 horas, y con eso estaríamos pagando, entre comillas, con esta hora, la hora de 3 horas que les debo. La práctica podría ser el sábado, podría ser el jueves, el viernes, ya nos ponemos de acuerdo ya, ¿ok? Nos ponemos de acuerdo ahí el lunes en la clase. ¿Para cuándo la ponemos? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Okay. Profe, los ejercicios son del final del capítulo, pues, ¿no? Claro, de este capítulo, al final hay 24 ejercicios. De ahí es. ¿Ok?
Hola. ¿Hola? Ok, profe. Ya, ok. Ya, entonces nos estamos viendo el lunes. Ya, Sí, profesor. voten tranquilos. Nos vemos el lunes. Chao. Ya, listo, nos vemos. Profe. Profe, Dime, profe, espere. dime, te espero. Mi compañero Leonardo dice que hay solo 18 ejercicios. 18. A ver, déjanos ver. Vamos a ver si es cierto o no. Un ratito. Vamos al libro. Este es el libro. Lo estamos viendo, ¿no? Sí. Vamos a Sí, ver. profesor. Problema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿14 nomás? 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Lo estamos viendo? 21, 22, 23, 24. ¿Lo vieron? Sí. Al 24. ¿Estamos de acuerdo o no? El libro está colgado en el campus, en el Classroom. Ya. Ok, profe. Está copiado. Seguramente tu amigo tiene una versión de otro libro o una cosa así, ¿no? Y O el tal vez 28. una versión en español Claro, o algo así, ¿no? Claro, pero acá el libro que está colgado en el Classroom son 24. Ya, del libro que está colgado en el Classroom. Claro, pues es el libro que estamos haciendo. Por eso yo le digo 24. Ok, ¿Ok? profe. Ya, entonces nos estamos viendo el día lunes y lean y Está estudien. Pues. Ya sabemos. El lunes quedamos la práctica, Sí. ¿cuándo va a ser? Ok. Está bien, profesor. Hasta luego. Ya, nos vemos. Bye, Pasen un bye. buen día. Bye. Adiós, profesor. Chao. No, profesor.